Lisset es la dama que nos acompaña, luego merece todos nuestros afectos públicos y públicos. Así que ya la saludamos, pero no nos ha saludado ella. Bueno, eh, Carlos Hugo, el objetivo de la sesión de hoy, ya vos presentás y arrancamos, hermano. No, arranca de una vez. Listo. Hola, Lisset. Bueno, pero primero silenciemos todos los micrófonos, por favor, para que no tengamos dificultades en la conexión. Muy bien. Listo. Patricia sí se conectó mal. No, todavía no. Listo, entonces, hola, Lisset. Ese audio que había al principio, seguro esa era la introducción del seminario. Esa es la, No, pues, no. la ideología que tiene. No, pues, ¿cómo? Pero como no tenemos información sobre el coronavirus, profe, entonces apenas estamos enterando. Pues sí, Osmar, pero esa vaina no era Maduro. Yo no sé quién puso esa vaina. Ojo, pues, Carlos Hugo, que conspireta a bordo, hermano. Listo, dale, ya puse a grabar entonces para que iniciemos. Bueno, entonces, profe, lo que me parece importante para iniciar es agradecerles muchísimo que ustedes se dispongan a que compartamos estos escenarios. La tremenda oportunidad de tener un equipo de tanta calidad y de tanto nivel como ustedes, pero además con un sentido de la calidez y de la interacción en lo humano que yo he disfrutado a lo largo de todo este tiempo con ustedes. Eso me resulta muy valioso siempre. Es muy probable que pudiéramos pensar por qué empezar por una conversación de orden académico con esa reflexión, porque, repito, y ustedes lo saben, y lo hemos vivido, Carlos Hugo, Osmar, Lisset, todos, la clave de todo esto es que estos equipos que se conforman tienen un sentido muy importante por su valor, pero sobre todo por lo humano. Yo quiero ser infidente de una conversación que teníamos con Carlos Hugo y con Osmar, y Carlos Hugo, espero no me sancione públicamente, pero yo le decía que un equipo como este es un equipazo, Carlos Hugo. Espero no ser infidente, pero yo le decía, hermano, qué equipazo tan teso tener gente como esta en esa disposición y en esa dimensión intelectual, pero sobre todo en la tremenda actitud sensible de todo esto. De modo, Carlos Hugo, que si soy infidente me disculparás, pero creo que vale la pena compartirlo, Carlos Hugo. Dale, Ramiro, que es verdad. Menos mal no te veo para ver cómo me estás mirando, Carlos Hugo. Dale. Bueno, entonces aquí tenemos un compromiso y es mirar el pregrado. Recuerden que tenemos en el horizonte 3 compromisos para empezar, pero luego vendrán otros donde vamos a trabajar más juntos y demás. Uno es el seminario propiamente, pues este microseminario, probablemente este encuentro, esta conversación del pregrado, que eso nos parece claro. Lo segundo es el entrar propiamente en la conversación sobre la estructuración de los núcleos temáticos. Y tercero, el diplomado en Administración Pública, pero como hemos coincidido y nos ha orientado Osmar permanentemente, primero este que nos da el marco del contexto, luego vendrán las otras actividades. Yo le decía a Osmar que tengo entendido que Zoom, a partir de este tiempo, ya no está interrumpiendo los 40 minutos. Yo esperaría que así fuera, porque esta mañana tuve una reunión y no interrumpió el Zoom. Y si interrumpió Osmar, pues retomamos. Sí, profe, dale. Yo les voy a yo estoy pendiente, yo les aviso si sale el aviso de los 10 minutos. Listo, Osmar, dale. Ojalá no. Porque entendí que es como la programación de la reunión, como que antes de entrar, es de programar el tiempo de la reunión y todo eso. Bueno, pero igual lo haremos. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a suponer que ninguno de nosotros, en ningún caso, ha tenido ningún contacto académico, discursivo, práctico y profesoral con administración pública territorial. Vamos a suponer eso. Entonces, ustedes me acompañan en ese supuesto, en esa metáfora, y entonces todos empezamos ahí de marcas o punto cero, de registro ceros, y vamos tejiendo esta comprensión. Yo elaboré alrededor de unas 5 diapositivas que buscan 3 cosas. La primera, narrar la historiografía del pregrado. La segunda, mostrar los ciclos de su aplicabilidad. Y la tercera, mostrar cuáles son las metodologías de su verificación académica y curricular. En términos mucho menos técnicos,
Momento uno, su historiografía, de dónde viene y por qué APT. Segundo, cuál es su estructura grande y mediana y pequeñita, su estructura como programa académico de educación superior. Y lo tercero, cómo aplica y para qué le ha servido a la ESAP tener un pregrado que se llama Administración Pública Territorial. Eso es lo que nos convoca esta vez. Un cuarto objetivo que ya no será de mi presentación, sino la de todos los que estamos en este encuentro sincrónico, es, bueno, ¿qué rol jugamos nosotros en este pregrado? Profesoral, académico, técnico, administrativo, investigativo, de apoyo a los sistemas de información, etcétera. Porque van a ustedes a observar a lo largo de la presentación cómo vamos develando o abriendo nuestros roles en el pregrado, que es lo que, a mi juicio, será fundamental al culminar esta conversación. Porque el pregrado es valioso en la medida en que pone en juego roles y roles integrados para ponerlo en público y para ponerlo en funcionamiento. Entonces, la primera diapositiva que ustedes van a ver ahí es el nombre. Y entonces, a diferencia de cualquier otra presentación, al nombre de la primera diapositiva hay que darle un valor. Ahorita este pregrado se llama, técnicamente en su origen, en 1998, 1998, y ya les voy a contar ahorita por qué hago énfasis en el año. Se llama un pregrado de formación profesional en Administración Pública Territorial. Dos palabras claves: formación profesional. Este pregrado, y Abelardino es egresado del programa, del anterior programa. Este pregrado es unificador. Luego su característica o su marca de fondo es formación profesional. ¿Por qué digo esto? Porque el pregrado anterior, y ya lo voy a tocar en el tema de los ciclos, el pregrado anterior está dividido en lo que en la década de los 90, iniciando la década de los 90, para quienes de ustedes son más jóvenes que yo, seguramente no lo recuerden, pero seguramente son egresados de ese tipo de programas, se llamaban pregrados de formación por ciclos, algunos de orden propedéutico, otros de orden ciclo curricular y otros de orden ciclo de formación integrada a módulos o programas modulares. Simplemente lo recuerdo para que lo pongamos en el escenario de nuestra conversación, pero no voy a detenerme ahí. Por eso esta diapositiva no es menor. Es un pregrado de formación profesional en Administración Pública Territorial. ¿Eso qué traduce? Que su case político y público es formar profesionales en Administración Pública. A diferencia del anterior programa, que era formar tecnólogos en ciclos de profesionalización con foco en dinámicas municipales, urbanas y regionales, del programa del cual es egresado el profesor Abelardino, que está con nosotros en este encuentro. No con ello estoy diciendo que sea de menor pertinencia en la historiografía de la ESAP el pregrado por ciclo. Estoy diciendo es que este unificó con perspectiva profesionalizante la formación en educación superior en la ESAP. Antes de ir a la otra diapositiva, Ramiro, todavía no me encuentro dibujado en el espejo del pregrado. Bueno, nosotros somos profesores, somos académicos, somos administrativos y somos investigadores en el pregrado. Luego el rol vamos a ir descubriendo. Yo aquí voy a ir a la segunda diapositiva. Listo, ¿la están observando? Sí, señor. Por nuestra característica de profesores pura sangre, solemos preguntar al público. Yo en particular lo hago con mucha frecuencia. Aquí hay por lo menos 4 viñetas que nos van a dar, como lo dice el título de la diapositiva, el contexto de APT. ¿De acuerdo? Esta es la primera diapositiva que desarrollo. Recuerden que estamos desarrollando 3 momentos: la historiografía del pregrado, su forma de funcionamiento y sus niveles de aplicabilidad. Esta diapositiva hace parte de la historiografía del pregrado. Hay una primera diapositiva, una primera viñeta, perdón, que ustedes están viendo allí, que es ciclo unificado, ciclos de formación, ciclo unificado. En este pregrado es muy importante recordar, con un ánimo totalmente de reconocimiento historiográfico, que cuando la ESAP surge en la década del 50, en el marco de la Escuela Francesa Politécnica de Administración Pública, muy en la línea de las teorías de Charles Jean Bonan, del funcionalismo francés, de la tradición napoleónica en materia de servicio civil a favor de un Estado eficaz. Recuerden que esa
cosmovisión napoleónica del Estado eficaz, no es de Mitterrand, ni es de Chirac, es la historiografía política de esa tradición francesa que nos enseñó que el Estado es eficaz porque es un pacto humano y no un pacto constitucional. Pues a diferencia de América Latina, donde es a la inversa. Primero las normas de los acuerdos históricos de orden constitucional y luego, si quedará tiempo, los acuerdos naturales de las identidades de los ciudadanos con su Estado. Pero bueno, esa nos tocó a nosotros. Los franceses tuvieron otra perspectiva, bueno, la tienen. Y allí la importancia de su concepción del Estado nacional. Por eso el Estado nacional francés es tan importante, incluso en tiempos de guerra y en tiempos de monarquismos y en tiempos de la Bastilla, se conservó esa concepción francesa de un Estado nacional, de un Estado eficaz. Luego, en la década de los 50, la ESAP adopta aquella influencia francesa administrativista que dio lugar a una escuela superior de administración pública, cuyo formato fue esa tradición politécnica, poliadministrativa francesa, que luego va a traducirse en lo que ustedes y yo conocemos como la ESAP, inmediatamente el curso del Frente Nacional en Colombia. De allí que cuando la ESAP llega a Antioquia en la década del 70, llega como un instituto de instrucción. O sea, la ESAP a las regiones, en calidad de sedes regionales, luego sedes territoriales, no llegó de una como la conocemos hoy. La ESAP llega como un instituto, como un formato, permítanme utilizar el término de la época, de la década del 70. Cuando la ESAP llega a Antioquia, se denomina una escuela de instrucción, de entrenamiento civil. Y eso porque, bueno, imaginarán ustedes, estamos iniciando la década del 70 del siglo XX, recién culmina toda esa época, lo que Carlos Hugo es muy fuerte de las configuraciones partidistas. ¿Cómo se llama, Carlos Hugo? Ayúdame, del pensamiento conservadurista, Carlos Hugo, Manchola. Rafael Azoro Manchola. Rafael Azoro Manchola. Es esa época. Lo que pasa, Carlos Hugo, es que los profes aún no han tenido el privilegio de que compartamos esas conversaciones. Los tenemos invitados. Pero Manchola fue designado a la presidencia de la República. Sí, señor, en el gobierno de Pastrana Borrero. Culminando el Frente Nacional, Carlos Hugo, las 4 estrategias, ¿de acuerdo? Latino. Señor. Culminando el gobierno las 4 estrategias del Frente Nacional. Claro, entonces ustedes podrán imaginar cómo llega la ESAP a Antioquia. Entonces llega como mejor dicho, lo que sería hoy asesoría y consultoría. Más o menos llega así la ESAP a Antioquia, Chocó. Una oficina. Creo que era una dependencia del Ministerio de Gobierno en ese entonces. Claro, el Frente, bueno, ahí tocas un tema en el que podemos incursionar a Abelardino y que tendremos que hacerlo en su momento. El Frente Nacional no culmina con los 4 periodos gubernamentales, culmina con la aplicabilidad de todo el fenómeno de gobierno a través de la consolidación de los ministerios. Porque antes del Frente Nacional, recuerden que los ministerios habían perdido muchísimo de su estatuto pues, gubernamental, y entonces ese gobierno del MRL, López Michelsen, consolida entonces una perspectiva de gobierno ligado a una cartera muy fuerte de Abelardino. Y la ESAP viene ligada a eso. Luego viene ahí Carlos Hugo Beltrán, un fenómeno de relacionamiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública, pero esa relación realmente es muy joven y creo que incestuosa, porque ESAP y Función Pública pues realmente cumplen con la misma función. Hay más un incesto administrativo que una especie de autonomía. Pero bueno, ya eso lo podríamos estudiar luego, sobre todo en eso del pensamiento administrativo, profesor Diego, que creo que estas cosas tendrán que dar cuenta el pensamiento administrativo del pregrado. Entonces, en el edificio Furatena, aquí en Medellín, ahí en Sucre con Colombia, para que se ubiquen abajitico de la Oriental, ahí por donde antes quedaba un Confama, Multicompras. Sucre con Colombia, en el edificio Furatena, funcionó en una oficina un buen número de años, la ESAP, pero más como un instituto menor de adiestramiento civil. Era una figura pues propia de la década de los 70. Ustedes imaginarán que
está pasando en aquella década del siglo XX, la década del 70 del siglo XX en Colombia. Los gobiernos apenas están en consolidación, la Constitución de 1886 no había culminado, el sistema de partidos es muy fuerte, el funcionalismo es primero que la argumentación. Bueno, hay una serie de factores ahí que son realmente fascinantes de estudiar, de explorar, pero que ya tendremos opción de la conversación con el profesor Carlos Hugo Gómez, de que nos sentemos a este deleite, que significa escuchar a Carlos Hugo en esa historiografía de los partidos y de la cosmovisión administrativista en Colombia. Creo que a eso de Carlos Hugo hay que sacarle mucho provecho en eso. Pero resulta que la ESAP circula en esa mecánica de ciclo unificado hasta la década de los 90, cuando esa estrategia de entrenamiento se convirtió en lo que durante por lo menos 3 décadas fue un ciclo, perdón, una sumatoria de ciclos propedéuticos en materia de educación superior. Ahí el profesor Beltrán fue profesor en ese marco, el profesor Alardino fue profesor y desde luego egresado de ese programa, y eran ciclos de formación. Bueno, ¿qué pasaba en ese momento en Colombia? La educación se asumía que tenía que estar lanzada a fenómenos de eficacia del Estado y por eso las tecnologías fueron fundamentales para el Estado del tiempo, de aquel tiempo. En 1995-96, finalizando el siglo XX, se funda el pregrado de Administración Pública Territorial. ¿Qué significó eso? Eso significó que esa década, ustedes lo recuerdan, la globalización apenas estaba empezando, la famosa expresión de Joseph Stiglitz, Carlos Hugo, hay algo peor que la globalización, 2 puntos, no ser arrollado por ella. La globalización tocó todas las estructuras, no solo de las sociedades del planeta, sino también de las formas básicas de relacionamiento con la educación, y en este caso con la educación superior. Entonces se unificó la formación universitaria en la ESAP en un único ciclo. Ahí viene un elemento que Carlos Hugo ha insistido mucho, profes, y es la diferenciación contundente entre un establecimiento público y una institución universitaria con vocación desconcentrada del nivel central. Eso, un poco técnico, no significa nada más que la ESAP no es una universidad, es un establecimiento público, pero tiene una misión de formación en la educación superior por vía de institución, pero con un imperativo un poco curioso. Y es que aunque no es una universidad, juega con las mismas reglas que juegan las universidades de este país. Las 32 universidades públicas, una más, una menos, y la ESAP está en ese marco. Entonces, de allí es lo que hemos compartido, un poco exótico esa combinación, pero da lugar a lo que es la ESAP. Entonces, la ESAP funda ese pregrado. Ese pregrado lo que busca es explicarle a la sociedad colombiana, por la perspectiva de los estados postglobales, qué significa eso de unificar la formación académica. Recordarán ustedes, porque lo vivieron o porque lo han revisado en algún texto, que eso propició muchísimos dilemas y muchísimos debates en la sede territorial Antioquia-Chocó. Bueno, que en algún momento fue Antioquia-Córdoba-Chocó, hasta los inicios de la década de los 80, del siglo XX. Entonces, eso, los egresados de su momento, los estudiantes, el polvorín, por qué pasamos de una tecnología y un ciclo de formación profesional en administración pública municipal y regional, municipal y regional, a un ciclo unificado. Bueno, eso fue un tema que luego se apaciguó, pero que derivó en lo que conocemos hoy, el pregrado de Administración Pública Territorial. De allí que esa primera viñeta es fundamental para comprender de dónde venimos. Hago un primer resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Nos hemos encontrado para explorar en un encuentro que nos permite identificar de dónde venimos en el pregrado de Administración Pública Territorial. Luego de ello he dicho que este es un programa de formación profesional y que eso tiene una significación muy fuerte en cuanto significa para la ESAP formar científicos sociales y administrativos, unificando un criterio de profesionalización en el Estado colombiano. Luego de ello les he contado que hubo ciclos en plural propedéuticos y luego hubo un único ciclo. Luego ustedes y yo hoy convivimos con un único ciclo de formación profesional que se llama Administración Pública Territorial. Pero luego de ello he dicho
que la finalidad consistió en dar respuestas desde la ESAP a la transición hacia el siglo XXI, fundando un pregrado unificado que diera nuevas respuestas al papel de la ESAP en el tránsito al siglo XXI. Este pregrado fue fundado en 1998. Los 3 años anteriores fueron todo su entrenamiento, del cual yo tuve la oportunidad de participar con el profesor Rubén Huntington, Gabriel Izquierdo, Jenny Elisa López, Marta Nubia Cardona, Mauricio López, es decir, una serie de expertos que contrató la ESAP, seguramente los de mejor nivel en Bogotá y en el país en ese momento, profesor Carlos Hugo, y lo sumó a fundar este pregrado. Gabriel Izquierdo es un sacerdote jesuita, que ya les voy a hablar ahorita un momentico de él, que fue el que fundó el concepto de núcleo temático en la técnica del fractal. Ya les voy a contar eso. Entonces, claro, la ESAP en esos 3 años previos a 1998 contrata a los expertos más importantes en el área de currículo, competencia, etcétera, y da lugar al pregrado tal cual lo conocemos. Bien, ¿se está moviendo la diapositiva o no? No, ¿cierto? Sí, profe, sí. Listo. Ahí estamos en el ciclo, Diego. Estamos en la presente. Estás en la primera, segunda. Sí, Sí, ahí no, estamos. Estamos en la segunda. Sí. Entonces, estamos en ciclo. Listo. Diego, entonces aprovecho, ayúdame con la siguiente viñeta. Competencias, educación superior, prospectiva, énfasis disciplinar y territorial. Miren que está separado por slash. Está separado por slash, Diego. Gracias por ayudarme. ¿Qué busca este pregrado? Yo no sé si ustedes conocen el juego de la golosa, del lunes a cielo. Lo que busca este pregrado es ese seguidito que ustedes tienen ahí. Observen, competencia, núcleo, es decir, lo que busca este pregrado de Administración Pública Territorial es que todos los que nos integramos juguemos en ese ciclo que hay separado por el símbolo del slash, es decir, competencia, núcleo, discurso, perspectiva, territorio. Ahí ingresamos un término que es seguramente un poco exótico para nosotros, pero que es lugar común en APT. Venga. Este pregrado se concibió sobre la relación de competencias, tema que no es ajeno para nosotros, pero sí un poco distante el de prospectiva. Porque resulta que quienes fundaron este pregrado en la década de los 90, finalizando la década de los 90, muy jóvenes todos, quien coordinó todo eso fue una profesora de su se llama Jenny Elisa López, acompañada de un colega muy cercano a ella que se llama Rubén Huntington. Ellos fueron los que dijeron que esta seguidilla que ustedes tienen ahí frente a sus inteligencias es una seguidilla que era obligante para poder dar cuenta de nuevas respuestas de la educación superior desde la ESAP hacia el mundo de afuera, territorial y público. Competencia, núcleo, discurso, perspectiva, territorio. Es decir, que ustedes y yo jugáramos permanentemente en este ciclo unificado de elementos. Yamil. Pensé que ibas a intervenir. ¿Qué significa eso? Que si ustedes le ponen un hilo y una aguja al primero que es competencia y al último que es territorio y lo juntan como armando un círculo, van a encontrarse que allí hay una plataforma circulante de formación con esos 5 elementos por lo menos. Competencias académicas, núcleos de formación, dispositivos de discursos, perspectivas y ámbitos de aplicabilidad territorial. Los invito a que hagan como la metáfora de juntar el primer punto y el último y armar un círculo, porque en ese círculo, que luego va a convertirse en la estructura del núcleo temático, circulan los elementos de APT. Luego, si yo pudiera hacer una pregunta, diría, bueno, ¿y entonces dónde está APT? Entonces ustedes y yo diríamos, no está en ninguna parte distinta que los elementos del ciclo. En la competencia, en el núcleo, en el dispositivo, en el discurso, en la perspectiva del territorio, no está en ninguno en particular, está en todos sumados o combinados. Fíjense cómo el diseño de APT trae un nivel de complejidad discursiva que en su base fue muy importante. Y que entonces eso derivó en la oportunidad de observar la aplicabilidad de APT. Profesor Abelardino, si me ayuda con las 2 viñetas siguientes. Profe,
Nos queda un minutico, entonces si quiere... Ah, no jodas. Sí. Bueno, Entonces, venga, yo cancelo para que no la dejemos ahí empezada para la siguiente diapositiva. dale, ¿Listo? dale, dale. Dale, Voy a enviar vamos. otra vez entonces el link. Cita.